los actores suelen ser muy terrenales. Les dije, cuando vayamos... La Razón Radio. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigas? Tengan ustedes muy buenos días. Nubes bajas en la ciudad de La Paz, cielo oscuro en algunas zonas, pero hay sol. Hay sol, presagio de que esta jornada vamos a tener nomás una temperatura agradable en la ciudad de La Paz. Pero ese cielito oscuro es el que amenaza. Según las previsiones, quizás haya chubascos en la tarde, pero a esta hora de la mañana amanecemos, o diré, la mañana está con sol en la zona sur, en las partes altas también de nuestra ciudad. Soy Rubén Atahuichi. Silencio. Silencio electoral. Así está definido según el calendario de los comicios para este domingo por parte del Tribunal Supremo Electoral. A partir de hoy, en realidad a partir de la madrugada de este jueves, los partidos políticos no tienen opción de buscar el voto. Sus candidatos tienen que resguardar lo que dice la norma. Prohibido hacer campañas políticas, prohibidas las concentraciones, prohibidos los mitines, prohibida la publicación de spots en la televisión o de jingles en la radio, prohibido usar las redes sociales. Aunque ayer, en el cierre de campaña, Jorge Quiroga decía, si bien está prohibido todo, yo pido a la militancia a que todavía haga campaña con el vecino, con el compañero, con el amigo respecto del plan. ¿Será correcto eso? Usted lo dirá. Pero lo cierto es que el Tribunal Supremo Electoral, en la convocatoria, en el calendario, ha dispuesto silencio electoral a partir de las 0 horas de este jueves hasta el mismo día de la votación. Por primera vez los bolivianos irán a segunda vuelta este domingo, un proceso inédito, no había ocurrido antes. Las elecciones se definían primero en las urnas, si no conseguían los candidatos la votación necesaria, esto se trasladaba a la Asamblea Legislativa, en realidad al viejo Congreso Nacional. El movimiento al socialismo, después de ganar las elecciones del 18 de diciembre de 2005, no ha necesitado hacer acuerdos congresales, acuerdos legislativos para ungir a su candidato, Evo Morales, como presidente del Estado plurinacional. A eso nos hemos acostumbrado durante estos 20 años, pero ahora, al no conseguir un candidato, una votación en primera vuelta, lo que va a pasar es que hay balotaje y los llamados a ser elegidos este domingo son Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano y Jorge Quiroga de la Alianza Libertad y Democracia. Rapidito nada más para comentarles, en Bolivia va a ser la primera vez que los bolivianos acudamos a la votación en segunda vuelta. Ya hay experiencias en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Uruguay. A ver, ha habido desde que se ha instituido la segunda vuelta en Argentina 8 elecciones, de las cuales 2 llegaron a segunda vuelta. En Brasil hubo 9 elecciones con segunda vuelta, de las cuales 7 han llegado a segunda vuelta. En Chile 8 comicios, de los cuales 6 han llegado a segunda vuelta. En Colombia hubo 8 elecciones, de las cuales 6 han llegado a segunda vuelta. En Ecuador es donde siempre se ha definido en segunda vuelta 12 comicios, de los cuales 10 han llegado a segunda vuelta. En Perú 10 elecciones, de las cuales 7 han llegado a segunda vuelta. Y en Uruguay 6 elecciones, de las cuales 5 han llegado a segunda vuelta. Bolivia, desde la recuperación de la democracia, hubo varias elecciones y apenas la primera vez que acudamos el domingo a segunda vuelta. Así es, comenzamos esta transmisión digital ya nomás con nuestro primer entrevistado. Estamos en contacto con Gonzalo Barrientos, es el director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz. Con él queremos hacer contraparte respecto de la decisión del Consejo Municipal de anular el parqueo tarifado a través de una ley. Todavía es cuestionada.
porque no está bien hecha, nos decía ayer el presidente del Consejo, Jorge Dulón. El parqueo tarifado consiste en el cobro a través de 4 empresas asignadas o designadas o encargadas de hacer este trabajo a lo largo del año en varios puntos de la ciudad de La Paz. Esos parqueos funcionan mediante un sistema biométrico, cuyos recursos en parte van a la alcaldía y en parte para las empresas. La mayor parte para las empresas, denunciaba la concejala Yelka Maric. ¿Qué de cierto hay de esto? Vamos a conversar con Gonzalo Barrientos. Buen día, Gonzalo, le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén, buenos días a la Razón Radio, un gusto saludarte y como siempre agradecido por la cobertura. Nosotros también tenemos el gusto de hablar con Gonzalo, un amigo de nuestra casa periodística. Gonzalo, ¿cómo ha funcionado este parqueo tarifado ya en estas 3 o 4 semanas? ¿Qué resultados hay? ¿Nos puede contar, por favor? Bueno, el parqueo tarifado tiene un objetivo de democratizar el uso de los espacios públicos. Estos son espacios públicos que pertenecen a todos los ciudadanos en general y los tenemos que utilizar de manera democrática. Si alguien va al banco, va a hacer un trámite o hay una persona que tiene que ir al hospital, a la clínica, necesita parquear y utilizar este espacio de manera democrática. Ese es el objetivo fundamental. Este es un servicio que se tiene en las ciudades más importantes del mundo, como Nueva York, como Washington, como París, Lima, Perú, etcétera, Lima, Santiago, etcétera. Y La Paz no puede ser la excepción. El sistema tarifario, como te decía, tiene el objetivo de que se democratice el uso de estos espacios públicos. Segundo, descongestionar el tráfico vehicular. Tercero, el motivar e incentivar el uso del transporte público y además contribuir al medio ambiente. En ese entendido, con este objetivo, en este momento, por ejemplo, Rubén, si vamos por Sucache o Miraflores o donde tenemos las áreas del sistema de parqueo tarifado, vas a encontrar que hay espacio para que una persona que está yendo a un centro de salud o está yendo al banco, tiene donde parquear. ¿Cómo era antes? Antes todo estaba copado, habían personas incluso que colocaban conos, sillas o botones, apropiándose de un espacio que pertenece a todos. Entonces ya hemos logrado este objetivo. Hay más de 35.000 transacciones ya que se ha hecho en este momento. Es importante resaltar que la alcaldía no ha invertido ni un solo centavo. ¿Cómo era antes? Antes la alcaldía tenía personal que contrató para este servicio, se gastaba 12 millones de bolivianos y el ingreso era 4 millones. O sea, había pérdida, se ha perdido más de 28 millones de bolivianos. Una visión estatista que le ha hecho mucho daño al país. Respecto a los ingresos, el mayor porcentaje de las ganancias es para el municipio, reitero, el mayor porcentaje de los ingresos es para el municipio. ¿Nos puede repetir, por favor? Gonzalo, ¿nos puede repetir el porcentaje? Porque justo las 2 veces que nos mencionó se cortó la comunicación. Te decía, el mayor porcentaje de las ganancias es para la alcaldía de La Paz. ¿Cuánto significa ese mayor porcentaje? A ver, ¿cómo está distribuido y cómo son las proyecciones? Del 100% de los ingresos, del 100%, más o menos un 72% va a los gastos operativos, o sea, contratación de personal, la parte logística, publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos 72%. ¿Cuánto queda? 28%. De ese 28%, el mayor porcentaje es para la alcaldía, 15%, y 13% queda para el operador privado. Pero eso, si es que se utiliza gran parte de los espacios que están habilitados. ¿Cuántos espacios hemos habilitado, Rubén? Hemos habilitado 6.000 espacios en cifras redondas, 6.000 espacios.
¿Cuál es el porcentaje de ocupación que se tiene? Término medio, casi 9%. Redondeando, pongámosle 10. Entonces, en este momento, de esos 6.000 espacios, solo se está utilizando 600 espacios, nada más. El 90% está libre. Por eso ya hemos descongestionado la ciudad y hemos democratizado la utilización de estos espacios para todos los ciudadanos en función a sus necesidades. Hemos escuchado algunos representantes decir que este es un negocio para los operadores privados. Es falso, es mentira. Por lo tanto, esos son los datos oficiales que hacemos conocer a la población. Hubo, nos dice Gonzalo, 35.000 transacciones. ¿En qué tiempo? Nos va a recordar en instantes nada más. De esas 35.000 transacciones, más o menos, ¿cuánto de ingreso se ha recabado y cuánto le correspondería al gobierno municipal? Bueno, de estas 35.000 transacciones, más o menos, cifras redondas, estamos hablando de unos 110.000 bolivianos. 110.000 bolivianos. Eso es lo que ha ingresado, pero pues el servicio, hemos descongestionado la ciudad y se democratiza el uso de estos espacios públicos. Esos 110.000 son los ingresos brutos. Exactamente, son ingresos brutos. Ahora, obviamente, los porcentajes que te daba es cuando hay una ocupación por encima del 70-80%, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejercicio con estos 110.000 bolivianos. ¿Desde cuándo a cuándo? Nos va a decir en un instante. ¿Y cuánto le correspondería de estos 110.000 al gobierno municipal o al municipio? A ver, más o menos, pongámosle de 100 bolivianos, como te decía, 72 bolivianos son los gastos operativos, es contratación de personal, la plataforma, las comisiones que se paga al banco, todos los gastos que se hace, y de 100 bolivianos queda 28. De los 28, 15 es para el municipio y 13 para el operador. De todas maneras, no todo el tiempo están trabajando las operadoras en la señalética, en otros trabajos que inicialmente han implicado una inversión de ellas. Creo que allí hay que aclararle a la audiencia de cuánto exactamente puede corresponderle. Yo calculo, de esos 110.000 en función de los porcentajes que usted nos ha señalado, deben corresponder unos 15.000 a 18.000 al gobierno municipal. Y si sube estos ingresos, seguramente van a ser también más. Ahora que el Consejo Municipal ha definido a través de una ley la suspensión temporal, ayer explicaba Jorge Dulón que todavía no se suspende directamente porque la ley tiene que pasar un procedimiento. Tiene el alcalde 10 días para evaluar la ley una vez que el Consejo Municipal le transmita este documento, y si es que el alcalde acepta, puede promulgarlo ya no más. Y si es que no, va a tener que observar, va a pasar otro tiempo para que el Consejo revise, enmiende y finalmente apruebe una ley corregida. ¿Cuánto tiempo cree que va a durar esto? ¿O el alcalde va a firmar nomás la ley? ¿Nos puede decir, por favor, Gonzalo? Bueno, primero decirle a toda la población que el parqueo tarifado está vigente, sí, y va a seguir vigente. No vamos a esperar nosotros ni 10, ni 20, ni 30 días, que dice el Consejo, porque la decisión que ha asumido el Consejo, y no todo el Consejo Municipal, hay que aclarar, es una mayoría de concejales del MAS que han tomado una decisión política, una decisión ilegal. Ellos han cometido un delito, han usurpado funciones, han invadido competencias, han emitido resoluciones contrarias a la Constitución y a la ley. El Consejo Municipal no puede anular una decisión administrativa del Ejecutivo. El Ejecutivo ha tomado una decisión administrativa sobre el uso de espacios públicos en función a 2 ordenanzas municipales del año 2003. Se lo ha hecho en el marco de la Constitución y en el marco de la ley más respaldada en todo el ordenamiento constitucional
anticonstitucional y legal, además que tiene el país. Por lo tanto, los parqueos tarifados están vigentes y seguirán vigentes. La decisión de los concejales de el MAS es ilegal y queda en el marco de la ilegalidad. Esta decisión no se la va a tomar en cuenta. Esto seguramente, una vez que llegue, se analizará para qué serán las instancias jurídicas que tengan que ver este tema. Por lo tanto, Rubén, queremos ser enfáticos que esta decisión que han tomado algunos concejales del MAS es un delito, es ilegal y no se lo tomará en cuenta. Ahora, ¿cómo se resuelve esa situación de divergencias, de concepción respecto de si es legal o no legal? Puede tener usted un criterio, puede tener el alcalde un criterio, pero el Consejo Municipal, como en el caso de la elección de autoridades de su directiva, ha hecho prevalecer sus decisiones. ¿No hay riesgo de que se paralice el parqueo tarifado? No, porque no se va a tomar en cuenta un delito. O sea, nosotros no podemos ser cómplices de un delito, no podemos ser cómplices de la ilegalidad. Recordarás en algún momento hubieron también los mismos concejales del MAS con el afán de convulsionar la ciudad, tomaron decisiones respecto a congelar las tarifas del transporte público, invadiendo competencias, y varios de los concejales ahora están respondiendo a la justicia. Será de la misma manera. Nosotros no vamos a tomar en cuenta este tipo de decisiones ilegales. Es ilegal, nosotros no podemos ser cómplices y sencillamente no se tomará en cuenta una decisión que es política. Y es importante, Rubén, el tema político, porque ¿qué es lo que busca el MAS? Para empezar, el MAS lo que debía hacer era solucionar semejantes colas que tenemos para cargar combustible. El tema del nos han llevado a la bancarrota a todo el país. 20 años nos han tomado el pelo, nos han engañado y nos han generado semejante crisis. Y siguen, parece que no están contentos con semejante daño que le han hecho al país y toman este tipo de decisiones. Decisiones políticas que buscan ahuyentar seguramente la inversión, decisiones políticas que buscan confundir a la población, perjudicarle a la población de un servicio que todas las ciudades importantes en el mundo lo tienen, mintiendo, hablando de que aquí hay alguna situación oscura. ¿Quiénes son los masistas para hablar? Que aclaren EMAPA, que aclaren estos negocios del combustible, que aclaren esos temas. Por lo tanto, nosotros no vamos a entrar al juego al cual nos quieren llevar los masistas, que respondan al país por semejante daño que le han hecho, y esta decisión política que han tomado los masistas es una decisión política que obviamente habrá que tomarlo como de quien viene. Ahora, con lo que dice usted, entonces está garantizado el parqueo tarifado, no sufre ningún problema. Seguramente en adelante el gobierno municipal hará una evaluación respecto de si los ingresos son efectivos, si se ha cumplido con la descongestión de vehículos o finalmente se ha permitido un flujo de transporte público liviano en las zonas donde se han instalado estos puntos de parqueo tarifado. ¿Qué me dice de la decisión del Consejo Municipal de censurar a algunas autoridades vinculadas al parqueo tarifado? La concejala Jocelyn Pinto decía que el gobierno municipal, el alcalde debería cesar de sus funciones a 3 funcionarios censurados. Hablamos del caso del director de actividades económicas, promoción y turismo, del jefe de unidad de promoción de inversiones y la directora general de asuntos jurídicos del gobierno municipal. Mira, Rubén, es importante aclarar que el MAS, así como ha tomado una decisión ilegal respecto a los parqueos tarifados, también tomó una decisión totalmente ilegal y además golpista, aprobando una norma, la 499. ¿Qué dice esta ley? Dice que ellos pueden elegir otro alcalde. Cuando la Constitución Política del Estado establece en todo el país que los únicos que eligen alcaldes, gobernadores, presidentes, diputados, senadores, es el pueblo a través del voto popular. Como va a ocurrir este
próximo domingo. Y los únicos que pueden cambiar a nuestras autoridades electas, presidente, gobernadores, alcaldes, es el pueblo a través de un revocatorio. Eso dice la Constitución. ¿Por qué? Porque la soberanía reside en el pueblo boliviano, no en operadores del masismo. Han aprobado la 499, invadiendo competencias, donde ahora ellos supuestamente pueden destituir secretarios, pueden destituir directores y pueden destituir al alcalde. O sea, esta es una posición golpista. Esa ley, por ejemplo, la 499, es inconstitucional. Y obviamente nosotros no vamos a ser cómplices de este tipo de actitudes golpistas y de delitos. Recordemos, Rubén, qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el ámbito nacional, cuando, por ejemplo, fue censurado el exministro de gobierno, fue destituido y a la hora fue nuevamente designado. El propio Tribunal Constitucional ya ha emitido una decisión que no se puede invadir competencias, pero ahora el Consejo Municipal, y como lo dices, hay una representante del MAS que está en esa línea de una ley golpista que han aprobado y que no corresponde. Por lo tanto, no vamos a nosotros ingresar en ese campo porque esa ley es ilegal. ¿Qué es lo bueno, Rubén? Lo bueno es que el pasado 17 de agosto, el soberano le ha dicho al MAS, hasta aquí llegaste. Y seguramente este domingo será lo mismo. Y seguramente cambiará también la justicia. Y seguramente estas acciones donde yo le meto nomás al estilo de Evo Morales, al estilo masista que le ha hecho tanto daño al país, van a ir seguramente corrigiéndose. Por lo tanto, es, como verás, mira, otra decisión inconstitucional, ilegal, cuando ya algunos operadores desde el Consejo Municipal están invadiendo competencias y están usurpando funciones. ¿Quién designa, por ejemplo, a sus ministros? Es el presidente del Estado. ¿Quién designa a sus secretarios departamentales en cualquier gobernación del país? Es el gobernador o la gobernadora. Y en todas las alcaldías del país, quien designa o destituye a sus secretarios municipales o a sus directorios es la máxima autoridad ejecutiva, que es el alcalde. Pero, como le mete más, mira cómo se da este tipo de decisiones abusivas, cuando más bien ellos debían estar trabajando en solucionar, como te decía, el tema del combustible, por lo menos que les digan los compañeros del nivel nacional que nos ayuden con el combustible, los precios que están subiendo, a cómo está el cemento, a cómo está el fierro. Entonces, como verás, son decisiones totalmente inconstitucionales que no corresponden. De todas maneras, son decisiones de una mayoría en la que seguramente hay algunos miembros de la alianza del alcalde. Usted recordará cuando el alcalde fue elegido en sus funciones, tenía una mayoría en el Consejo Municipal y consiguientemente tenía aliados que ahora no son sus aliados. El caso de Giel Camarich. Incluso ayer Jorge Dulong nos decía de que él no estaba de acuerdo con el sistema del parqueo tarifado. Él sugería de que hubiera mejor consenso, un mejor diagnóstico y también velar por que los ingresos sean mayores para el gobierno municipal. Entonces, no es simplemente el MAS, habrá que aclarar, sino también algunos concejales de la alianza del alcalde, Gonzalo. Bueno, es la mayoría del MAS. Esta ley, por ejemplo, la 499, ha aprobado toda la bancada del MAS. 5 concejales del MAS. Pero no hacen mayoría, Gonzalo. No es la mayoría, sí. No hacen mayoría. No es la mayoría. En algunos casos, por ejemplo, cuando están 7, 8 concejales, obviamente 5 concejales del MAS son mayoría, ¿no? De todas maneras, tendrán que explicar quienes han pasado a compartir estas decisiones, el por qué lo hacen. De todas maneras, nosotros tenemos una posición firme de respetar la Constitución, Gonzalo. de respetar la ley. Gonzalo, ahora, ¿va a hacer caso a esta decisión del Consejo Municipal, el alcalde, de destituir a estos 3 funcionarios? Hablamos, a ver, con los nombres: Américo Gemio, Carlos Laguna y Amparo Morales.
Es ilegal, es inconstitucional lo que pretende hacer el MAS. O sea, no se tomará en cuenta. Muy bien. Ahora, Gonzalo, ¿en qué queda esta consulta hecha al Tribunal Constitucional respecto de los parqueos tarifados y también a la entidad de autonomías del gobierno? Bueno, esperar que estas instancias puedan pronunciarse al respecto. Claramente se estaría invadiendo competencias y se va a esperar estas consultas. De todas maneras, somos respetuosos nosotros de la Constitución y de la ley. Mira, el sistema del parqueo tarifado está en función a ordenanzas del año 2003. Son espacios públicos que los otorga cualquier gobierno municipal. Te doy un ejemplo. Hay un espacio público en algún mercado, entonces es el Ejecutivo que tiene la atribución y la competencia de autorizar el uso de ese espacio público. Entonces no puede ser que el Consejo Municipal, porque se le ocurrió, tenga que anular decisiones administrativas del Ejecutivo. Por lo tanto, como verá la población, hay una posición totalmente inconstitucional e ilegal. Entonces lo que tenemos que hacer es cumplir la Constitución y la ley. Mira, Rubén, durante 20 años, lo que nos decía Evo Morales, yo le meto nomás. El le meto nomás nos ha hecho semejante daño en el país. Y bueno, sus seguidores siguen metiéndole nomás, pero no vamos a ser cómplices, porque tenemos que respetar la Constitución y la ley. Todos tenemos que respetar la Constitución y la ley. Obviamente, si hay algo que hay que ajustar, si hay que recibir una crítica, que lo hacemos con mucho aprecio y con mucha humildad, hay que hacerlo. Si hay que hacer algunos ajustes, hay que hacerlo. Pero lo que no podemos hacer es ser cómplices de yo le meto nomás. ¿Por qué? Porque le meto nomás y en la justicia le meten nomás. Seguramente eso va a cambiar con el voto de los ciudadanos de este 19 de octubre. Estamos viendo que la justicia también ya está empezando a cambiar esas decisiones que han sido totalmente en esa línea del yo le meto nomás, y seguramente poco a poco esto volverá a la normalidad, porque tenemos que corregir este semejante daño que nos han hecho y que es una característica ya de los seguidores de Evo Morales. Una de yapita, Gonzalo, ya se piensa en las elecciones subnacionales. El Tribunal Supremo Electoral ha mandado el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para la convocatoria. ¿El alcalde Arias está pensando en la reelección? Bueno, el alcalde Iván Arias está preocupado en la ejecución de las superobras, está preocupado en aplicar un plan anticrisis que tenemos como gobierno municipal. Por lo tanto, no hay en este caso ningún comentario al respecto, porque el alcalde Arias tomó una decisión de trabajar por todos los paseños y continúa con este trabajo. Muy bien, Gonzalo, un gusto ha sido hablar con usted. Seguramente más adelante estaremos en otras circunstancias hablando de otros temas también. Han quedado algunos temitas en la agenda, es el caso de los puentes trillizos, cuando comienza a funcionar y otros temas, pero nos guardamos, el tiempo se acortó. Un abrazo, Gonzalo. No, muchas gracias, Rubén, un gusto saludarte, pero respecto a los puentes trillizos, falta pocos días, en pocos días ya estaremos habilitando el puente trillizo y ya está casi concluido las obras de estabilización en Cantutani, donde hubo un mega deslizamiento, y a la orden, estimado Rubén. ¿Cuándo le entregan la vía? Mira, dependemos mucho del combustible, pero te puedo decir que máximo en unas 3 semanas tenemos todo. Máximo. Ojalá, nos hace falta esa vía. Un abrazo a Gonzalo, hasta pronto. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días, le decimos a Gonzalo Barrientos, él es director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz. Desahucia las dos resoluciones del Consejo Municipal. Una,
la ley de suspensión del parqueo tarifado, dice que es ilegal, inconstitucional. El MAS y los concejales que han apoyado esta norma están incumpliendo las resoluciones y la Constitución. Por otro lado, también rechaza Gonzalo Barrientos la censura a 3 autoridades, a 3 funcionarios del gobierno municipal de La Paz vinculados a los parqueos tarifados. Y obviamente cuestiona al MAS sobre su decisión de meterle nomás en relación a la aprobación de leyes sin considerar las competencias. Cambiamos de tema, nos vamos a un mensaje comercial. Enseguida volvemos. Enseguida regresamos con La Razón Radio. Es entidad supervisada por ASFE. Continuamos con La Razón Radio. Retomamos nuestra transmisión digital de La Razón Radio. Usted sabe, nos sigue todos los días de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, a veces con Rubén Atahuichi, a veces con Diego Montaño. Esta transmisión a través de nuestro portal digital www.larazón.bo. También por nuestras redes sociales, por X, por Facebook, por Twitch, por YouTube, por Instagram, por TikTok. Todos los días de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Cambiamos de tema, decíamos antes del comercial, estamos ya en contacto con el diputado Miguel Roca, él es diputado por La Paz. Con él queremos hablar sobre esto que, a ver si coincide conmigo el diputado, que parece que la Asamblea Legislativa está apurando las normas, aprobando una y otra ley, una y otra resolución. Han aprobado, por ejemplo, la declaratoria del Día del Hombre para el 15 de octubre de cada año. No sé si será crucial cuando apenas les falta menos de un mes para terminar el periodo legislativo. Hay leyes en carpeta y una en particular que nos llama la atención. Han tenido casi 4 años y más para nombrar al Contralor General del Estado. Se les ocurre, en realidad a la presidencia de la Asamblea Legislativa, regida por el vicepresidente David Choquehuanca, elegir al Contralor General del Estado y otros proyectos de ley en mesa. Buen día, diputado, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Muy buen día, Rubén. Un gusto saludarte y un saludo a toda la radioaudiencia de La Razón. Ahí con el tiempo ya en contra, parece que la Asamblea Legislativa está apurando lo que no ha hecho a lo largo de varios años, varios meses, varias semanas. ¿Qué me dice de esto, diputado? Bueno, es incontrovertible lo que dices, ¿no? O sea, tanta dejadez, tanto no atender los temas cruciales del país, del pueblo boliviano a cargo de la Asamblea. Yo creo que el presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, ha sido, pero terrible en su función. Jamás ha intentado siquiera, no es que no ha logrado, jamás he visto un intento por parte de Choquehuanca de construir un consenso. Jamás han intentado generar consensos en la Asamblea. Solamente intentaron o imponer con trampa, con maña, tratando de madrugarnos, en fin, son increíblemente ingeniosos para hacer trampa, eso sí hay que reconocerlo. Son súper creativos, pero jamás intentó hacer un consenso. Y ahora, a último momento, nos plantea un tema crítico, como el del Contralor, cuando lo metió Choquehuanca en la congeladora desde hace 3 años. Y esto nos plantea una pregunta muy seria, Rubén, que yo quiero compartir contigo y con todos los que nos escuchan, porque aquí hay 2 visiones. Una posición que dice, bueno, o sea, no tiene sentido, por ejemplo, eso lo expresó Samuel Doria Medina en su tweet el día de ayer, que la Asamblea Legislativa saliente haga una designación tan importante. Esto hay que dejarlo a la Asamblea Legislativa entrante. Esa es una posición. Pero si ponemos en tela de juicio o examinamos reflexivamente esa posición que plantea no solamente Samuel Doria Medina, es de varios, inclusive al interior de la Asamblea, pero a ver, ¿qué pasa si nos planteamos para qué es el Contralor? El Contralor tiene que controlar al poder político, ¿cierto? Sobre todo al gobierno.
no solo al gobierno, sino al poder político. Entonces, ¿qué es mejor para la sociedad, para el pueblo boliviano? Que el poder político saliente designe por 2/3, esto es oficialismo y oposición, al contralor que va a controlar al poder político entrante, o es mejor dejar que el poder político entrante, también por 2/3, designe a su propio contralor, ¿no? Entonces, yo creo que esta reacción y estas posiciones van a ser el centro del debate de la sesión que comienza hoy a las 2 de la tarde. Es una sesión de asamblea. Para quienes escuchan, se llama sesión de asamblea cuando sesionan en conjunto tanto diputados como senadores. De todas maneras, está en su competencia, en la competencia de la Asamblea Legislativa, elegir al Contralor General del Estado. Quizás la oportunidad no sea esa está en cuestión. Definitivamente, permíteme un paréntesis ahí. A ver. Se hizo todo el proceso. Claro. Y además se lo hizo respetando, ese sí fue un hito, después del fiasco del Defensor del Pueblo, respetando que cada paso se tenía que hacer por 2/3. Entonces, por 2/3 en la comisión se aprobó el reglamento. Por 2/3 en la comisión se aprobó la convocatoria. Por 2/3 se aprobó la ley de convocatoria en la que se presentaron todos los profesionales que se postularon al cargo. Por 2/3 se aprobó el informe de calificación. Y entonces, teniendo un informe de calificación, por 2/3 faltó simplemente designar, porque ya hay un informe de calificación. Y entonces es ahí donde Choquehuanca, como no pudo imponer, tengo entendido era un señor Marañón, el candidato del oficialismo, como no pudo imponer a este señor como el contralor, entonces decidió poner en la congeladora todo el proceso y designaron a una señora cuyo nombre no recuerdo, pero muy allegada al presidente, siempre trabajó con él en el Ministerio de Economía como interina, y han estado con esta señora interina estos 3 años. De todas maneras, no se puede anular todo ese proceso avanzado. Yo decía, es competencia de la Asamblea Legislativa aprobar por 2/3 la elección del Contralor. Ideal hubiera sido en su momento, pero ahora, a cuántas semanas de terminar su gestión, el presidente de la Asamblea Legislativa pone en agenda y coincidentemente tienen que discutir hoy, a partir de las 14, diputados y senadores, ese acápite del orden del día. Será la oportunidad, seguramente ahí se va a concentrar la discusión esta tarde, pero el proceso está avanzado, como nos lo recuerda. Exacto. También, como ese nosotros es el centro también. De debate. También parte de, digamos, de la reflexión es si esta legislatura, los que ya terminamos nuestras funciones en 2 semanas, incumple el deber que tenía de dejar, o sea, de terminar este proceso y dejarlo trunco. Se hizo todo el proceso, insisto, siempre por 2/3, excepto ya el paso final. Pero más allá, digamos, del análisis técnico-legal, de que si corresponde o no, o si estaríamos en incumplimiento de deberes al no terminar este proceso, más allá de eso, insisto, que la reflexión es, conviene que el poder entrante designe a su propio contralor que va a controlar al poder entrante, o la otra posición, conviene que el poder político saliente, que está reflejado en el Parlamento, por supuesto, elija por 2/3 por consenso un contralor que va a ser quien controle tanto lo del pasado en auditorías como lo del futuro. Claro. Siempre con la aclaración que la Contraloría, por la ley SAFCO, la ley 1178, siempre hace un control posterior de lo actuado. Claro que sí. De todas maneras, solo la oportunidad es la que está en cuestión, porque competencias tiene la Asamblea Legislativa para hacerlo hoy, ayer, anteayer, el año pasado, al inicio de este periodo que va a terminar el 8 de noviembre. Ahora, diputado, ¿qué posibilidades hay de encontrar esos 2/3? Usted debe tener una lectura de la actitud de sus colegas, de la decisión de sus colegas. Sinceramente, Rubén, no tengo lectura. Justamente porque en las últimas semanas ha habido muy poca actividad en la Asamblea Legislativa
desde que comenzó la carrera electoral, ¿no? Nos han reunido para aprobar la ley del Día del Tanat. Día por del Hombre. supuesto que nos gusta el Día del Tanat Hombre. y queremos que le vaya bien a la industria vitivinícola y estas cosas ayudan, pero ¿será la prioridad? O la ley, ¿no?, de declarar patrimonio cultural la danza de la Waka Waka, ¿no? Nos han tenido con cosas así todo este tiempo. Entonces, por eso da rabia la falsedad de que nos han tenido todos estos meses y algunos de nosotros reclamando. Por ejemplo, desde el 6 de junio presenté la ley de carburantes para darle una solución definitiva. No les ha dado la gana de tratarla, ¿no? Para último momento, estaba una ley que presenta el Comité de Santa Cruz, ¿no? Atropellada, que no está consensuada con sectores, no está consensuada con los surtidores, y a último momento quieren aprobarlo. Claro. Cuando falta una semana para que nos vayamos, cuando faltan 3 días para elegir al próximo presidente. Entonces, sí, es realmente, es molestoso, es indignante que ha habido una desidia, una irresponsabilidad deliberada de no permitir a la Asamblea hacer su trabajo, y a último momento quieren hacer cosas por vayan a saber qué conveniencias personales o sectoriales. Diputado, usted nos explicará técnicamente o legalmente, ¿hay posibilidades de dejar la elección del Contralor General del Estado para la nueva legislatura, o hay riesgo de que los diputados y senadores que van a terminar sus funciones el 8 de noviembre sean sujetos de acusaciones respecto del incumplimiento de deberes, por ejemplo? Ese riesgo que usted menciona, estimado Rubén, es absolutamente real, ¿no? Por eso yo creo que el debate de hoy va a ser como en el fútbol, con 2 tiempos, ¿no? El primer tiempo es debatir si corresponde o no corresponde que esta legislatura saliente designe al Contralor, más allá del análisis técnico-legal con relación a las responsabilidades o una posible figura de incumplimiento de deberes. Está también la reflexión, que para mí esta es filosófica, en el sentido de que cuál es la responsabilidad ética de esta legislatura saliente. E insisto, veo algo de positivo, o mucho de positivo si se quiere, que una legislatura saliente elija el Contralor que va a controlar el poder político entrante. Eso es también una ventaja. Como tiene ventajas y desventajas que sea el poder político entrante, es decir, la próxima legislatura, la que elige el Contralor que va a controlar, valga la redundancia, ese mismo poder político. Entonces yo también le veo un beneficio, pese a lo extemporáneo o hacerlo al filo, un beneficio de que en la legislatura saliente se elija el Contralor para el gobierno entrante. Porque el gobierno entrante, que tiene la mayoría, posiblemente de 2/3, elige su propio Contralor, ya en términos genéricos, más allá de quién vaya a ser presidente de la mayoría de cada persona. Pues no es lo ideal que un gobierno elija su propio Contralor, ¿no ve? Es como no es lo ideal que un gerente elija su propio auditor interno. Siempre es mejor que el directorio elija un auditor interno que genere los sistemas de control, ¿no? Para una gerencia, hablando de una empresa grande, puesto, no una empresa familiar. Pero estas son las reflexiones que van a dominar el debate esta tarde. Claro que sí. Lo que sí hay que considerar también es que el Contralor General del Estado, así como otras autoridades electas en la Asamblea Legislativa, son transversales entre un periodo de gobierno y el otro. 6 años de gestión tiene el Contralor General del Estado y, por tanto, así hubiera sido elegido el 2023, hubiera traspasado sus funciones también ante el siguiente gobierno, el que entre a partir del 8 de noviembre. De todas maneras, vamos a esperar nosotros también con
interés la decisión de la Asamblea Legislativa. A nosotros también nos ha llamado la atención de que a pocas semanas de terminar este periodo legislativo, la Asamblea Legislativa haya sido convocada para la elección del Contralor General del Estado. Cambiando de tema, está sancionado el proyecto de ley de diferimiento de créditos, porque han considerado los senadores esto y también los diputados necesario. Bueno, yo no lo consideré necesario, lo consideré también un desatino, un despropósito grande. Primero, en entrar el proyecto de ley, otra vez, una medida de este tipo que tiene que ver con el manejo de la economía, que afecta hacia el sistema financiero, etcétera, tiene que ser pues ya una función del gobierno entrante. Estamos a pocos días de elegir nuevo presidente y vamos a tener elegido uno nuevo, y vamos a 3 semanas para ser precisos, de que se instale el próximo gobierno. Entonces, esto debería ser una potestad, una responsabilidad primordial del próximo gobierno. Es más, este tema que pretende atender esta ley de diferimiento ha sido el centro de todo el proceso electoral, del debate electoral de los últimos meses. Entonces, solamente desde ese punto de vista es algo que debería ser el próximo gobierno. Ahora, con relación a lo que plantea la ley, a mí me preocupa mucho, porque es decir, por 6 meses nadie paga. Y eso le quita liquidez al sistema financiero. Digamos, además ya tenemos la experiencia, se hizo algo muy parecido durante la pandemia, con malos resultados con relación a los propios deudores, porque no es que dejan de correr los intereses, es que no pagas tus cuotas y te siguen corriendo los intereses durante ese periodo de diferimiento. Y cuando termina el periodo de diferimiento te reprograman los intereses y terminas con el agua al cuello peor que al inicio. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, durante la pandemia no hubo mayor problema con la liquidez porque todos estábamos encerrados en nuestras casas, entonces nadie demandaba crédito. No, o sea, se paró la economía. Como que tuvo un decrecimiento, si no me equivoco, no me falla la memoria, creo que fue del 11% que se redujo la economía por la pandemia. Así es. Pero ahora la economía más bien ya ha entrado en recesión, está achicando la economía, son las últimas cifras del INE, que el último trimestre que decreció en menos 2.4, eso es gravísimo. En una economía que se está encogiendo, quitarle liquidez al sistema financiero que no pueda dar créditos es pues como dispararse en el pie. Lo que se necesita es más bien medidas que hagan crecer la economía. Cuando crece la economía, crece el empleo. Cuando crece la economía, baja la inflación. O sea, hay más oferta, hay más producción, ¿no? Entonces, desde el punto de vista estrictamente técnico, en lo financiero, en lo económico y en lo macroeconómico, me parece desacertado. Desde el punto de vista político, que también tiene que ver con la gestión económica, me parece absolutamente también un despropósito hacerlo a último momento. Más parece una intención del oficialismo de torpedear la gestión económica del gobierno entrante. Y tengo que decir, sí, se aprobó con votos de opositor y tengo que decirlo con mucha pena. Claro que Cuando sí. yo hablaba con colegas opositores, ¿saben qué respuesta me daban? No, hermano, es que tenemos que pensar en las subnacionales, ¿no? La gente nos va a aplaudir con esto, entonces no nos podemos oponer. O sea, con criterios políticamente irresponsables, se aprobó ese proyecto de ley, por lo menos en diputados. Claro que sí. Y me Ahora, imagino que en senadores también. Hay que también entender de que muchos diputados, muchos senadores han sido reelegidos en otras fuerzas políticas. También hay cierto interés en ellos, en la norma o en cualquier decisión de la Asamblea Legislativa. De todas maneras, la ley de diferimiento es real. Seguramente en las siguientes horas o en los siguientes días el presidente va a promulgar la ley. ¿Y qué pasará con esta ley también aprobada a último momento, la propuesta por el Comité Pro Santa Cruz respecto del suministro directo de combustibles? ¿Qué criterio hay en la Cámara de Diputados y usted en particular, Miguel? Rubén, sabes que desde inicios del año comencé un proceso de consensuar una ley de carburantes porque la situación era y es insostenible y cada vez más aguda.
Desde el 6 de junio está durmiendo en la Comisión de Planificación y no ha tenido apoyo. O sea, el gobierno no ha querido tratarla. Y los colegas de oposición se han hecho los locos. Entonces, que ahora a último momento, cuando faltan 3 días para que elijamos un nuevo presidente, el Senado apruebe a instancias, a pedido del Comité Pro Santa Cruz, un proyecto de ley, además parche, que es por excepción, por 3 meses, cuando hay desde hace meses durmiendo un proyecto con los mismos objetivos, pero que establece soluciones definitivas de aplicación universal. ¿Y cuáles son los objetivos que expresa la exposición de motivos del proyecto de ley que aprobó ayer el Senado? Son los mismos. Liberar al sector privado, pero este proyecto de ley no libera, no puedes liberar por 3 meses. Y además liberar por 3 meses lo pone bajo la camisa de fuerza de yacimientos y de la ANH, cuando el propósito es justamente lo contrario. El propósito es eliminar el monopolio de yacimientos, abrir irrestrictamente con todas las garantías, la seguridad jurídica que necesita el sector privado, y eso no es por 3 meses, eso tiene que ser de largo plazo, ¿no? El proyecto de ley que aprobó el Senado no habla nada sobre el tema de sustancias controladas. Hay un consenso en el país, por lo menos entre los 2 candidatos presidenciales, uno de ellos va a ser nuestro próximo presidente en 3 semanas, que hay que levantar de sustancias controladas, sacar al diésel y a la gasolina. Este proyecto de ley que aprobó el Senado no dice nada. Entonces, a último momento, y no dudo de las buenas intenciones del Comité Pro Santa Cruz en presentar y promover esto, pero ¿por qué no se preocupó antes? ¿Por qué, pese a que visitamos al Comité Pro Santa Cruz, les mandamos el proyecto de ley, fue consensuado con las instituciones productivas de Santa Cruz, CAO, Fegasacruz, etcétera? ¿Por qué no quisieron analizarlo en su momento? ¿Por qué presentan un proyecto de ley que ni siquiera han consensuado con su sector de surtidores de Santa Cruz? Ya he conocido yo una carta de la Asociación de Surtidores de Santa Cruz que básicamente dicen esto es malo, no ha sido consensuado con nosotros y tienen muchas observaciones y le piden al Comité Pro Santa Cruz reunión. Entonces, este es un problema, estimado Rubén, de todo el país, no es solo de Santa Cruz. Claro. Es un problema agudo en La Paz, en Potosí, en Oruro, en Tarija, en absolutamente todo el territorio nacional. Entonces, yo veo que es más bien otra vez un manejo político de último momento. Veo como un parche inadecuado este proyecto de ley y sobre todo, no solamente en lo técnico, en lo que plantea el proyecto de ley, sino en el momento político. A 3 días de elegir presidente, se le quiere poner una camisa de fuerza en algo cuestionable desde el punto de vista técnico al gobierno entrante y atarle las manos por 3 meses. Eso me parece un despropósito muy, muy grande. De todas maneras va a haber una discusión más fuerte porque en diputados cierta mayoría suele ponerse de acuerdo respecto de algunas leyes, de algunas resoluciones. En la Cámara de Diputados es más complicada la situación. A ver si pasa esta ley en la Cámara de Diputados. Finalmente, diputado, una consideración suya, quizás un mea culpa o una evaluación o un análisis respecto de esta asamblea que se va. Ha sido muy cuestionada por bochornoso, por escandaloso el órgano legislativo durante estos años. ¿Cómo evalúa el trabajo legislativo en estos 5 años que ya se van, diputado? A ver, como órgano legislativo, yo creo que la nota es de aplazo como órgano legislativo, pero ¿quiénes son los responsables del órgano legislativo? El oficialismo. Porque jamás ni siquiera intentó, mucho menos logró generar consensos para leyes, etcétera. Entonces, quienes han tenido a su cargo el manejo del legislativo, aplazados, y eso es lo oficialista. Luego tenemos que ver, a ver, de la oposición, porque la oposición siempre tiene representantes de 7 miembros de la directiva, 3 son de la oposición. ¿Qué hicieron? Para mí, aplazados, porque no hicieron lo suyo. Para algo hay justamente el bloque de mayoría y el bloque minoría, y quienes estuvieron en la testera, en la directiva de la Cámara de Diputados como oposición, y voy a hablar más de la Cámara de Diputados, que básicamente conozco muy poco de lo que ocurrió en senadores,
pero las directivas que estuvieron ahí, salvo algunas excepciones, aplazados. Porque es lo que yo he llamado esa oficialidad comunidad ciudadana que creemos que buscaron más común el poder que una auténtica labor propositiva y también fiscalizadora de oposición. Luego, sobre los bochornos. Es muy fácil criticar los gritos y los empujones, etcétera, pero cuando tú tienes un abusivo, un autoritario, que se pasa por el forro del reglamento, incumple y quiere violar a la patria, te quedas callado y solamente mandas una notita, por favor. Es como si se mete un ladrón a tu casa y se está sacando todo y está violentando a tu familia. Tú le vas a decir al ladrón, oiga, señor ladrón, lo que usted hace es ilegal, le ruego, por favor, reflexionar y atenerse a derecho. No, tú sales a defender a tu familia y a tus cosas con todo lo que eres capaz de hacer. Y algunos nosotros en oposición hemos hecho eso. Y para muestra un botón, Rubén. El país estaba en contra de que aprobaran el contrato de litio con la empresa china, ¿cierto? Y el gobierno, el oficialismo, Omar Yurla, ¿no? Y su gente, y con la pasividad, la ausencia de los diputados de oposición en la directiva, no estaba Toribio Alero, no estaba José Maldonado, no estaba Andrés. Entonces no había, o sea, en una irresponsabilidad brutal, no estaban. Y solamente estaban los 4 oficialistas. Y estos 4 oficialistas a las 5 de la mañana de una sesión querían aprobar eso en votación secreta. Y sabemos que votación secreta es para que no se sepa quiénes vendieron sus votos. ¿Cómo frenamos eso? De una manera así. Claro. No aceptan los argumentos. Volcamos la caseta donde teníamos que entrar a votar. Yo, una caseta de Venecia, la volqué y me senté encima. Sí. Es una adecuada, digamos, técnica legislativa. Por supuesto que no. Pero ¿qué haces frente a un violador, frente a un delincuente que te está atacando con arma blanca? Entonces, es muy fácil criticar, pero yo te digo una cosa. Estoy absolutamente orgulloso y satisfecho de lo logrado. Porque de esta manera, a veces sí, a veces con medidas que no son pues lo que manda el reglamento, porque desde el oficialismo se pasaron por el forro del reglamento, lo violaron de manera sistemática, ¿no? Pero logramos 2 cosas importantes. Paramos estas cosas, paramos el endeudamiento alocado que pretendía Arce Catacora para alimentar su festín de corrupción y de ineptitud. Paramos un montón de cosas como los contratos de litio, pero lo más importante, derrotamos al MAS. Políticamente, desde el Parlamento y sobre todo desde la Cámara de Diputados, derrotamos al MAS. En la próxima legislatura, el MAS no va a tener presencia. Su autoritarismo, su estatismo, su socialismo, su lógica de corrupción, de impunidad, ya no va a tener presencia. Y eso, políticamente, es un logro principal de esta asamblea saliente. O sea que a quienes nos critican que qué barbaridad en la asamblea gritaban, a mucho honor, señores, sí, porque no había otra forma de parar a los autoritarios, a los violadores de la patria. Entonces el fin justifica los medios. Diputado... No, señor, no, porque en ningún momento traicionamos los principios. Principio de legalidad, principio de no agredir físicamente, principios, o sea, los principios los mencionamos, los defendimos a ultranza y los defendimos en muchas oportunidades, inclusive exponiendo nuestra integridad física, porque sí, fuimos agredidos, jamás agresores, ni siquiera para defendernos. Diputado. Siempre nos defendimos con la palabra. Estoy hablando de mi caso, está bien, no de todos. Diputado, finalmente... Pero no es un tema del fin justifica los medios, Rubén, porque en ningún momento transigimos con los principios. Bueno, sí, podemos tener discrepancias respecto de esto. Diputado, finalmente... A ver, pero dígame cuál es su discrepancia. ¿Transigí un principio?
No puede decir, pero uno no espera, siendo, ciudadano común, de que en la asamblea se estén golpeando, estén tirando sillas, estén haciendo lo que usted reconoce también, tomando la eso testera. Eso entre masistas, ¿no? Es que justamente, tomando la fíjate, testera. Sí. Lo cruel del tema. No he Entre apuntado masistas necesariamente a la sillas, oposición. se golpeaban, etcétera, y entonces a toda la asamblea nos Claro. achacan esos bochornos. Claro que sí. Han habido también, pues, ahí el diputado Montero peleándose con otro diputado. Han habido momentos tensos que han generado bochorno. Yo no concibo la idea de que en un acto tan formal, por ejemplo, de celebración del 6 de agosto, le hayan dado espaldas al presidente, por más oposición que sea. O en el siguiente aniversario silbatina, se han llevado pitos y todo. Pero bueno, usted nos dice que ¿Has visto el era Parlamento necesario. británico por casualidad alguna vez? Te Sí, invito a verlo, puedes pero ver YouTube. no se puede Todos justificar. los miércoles a las 5 de la tarde el primer ministro es interpelado en el Parlamento. Sí, Obviamente es una democracia parlamentaria. A ver si no hay gritos todo el tiempo ahí en el Parlamento inglés. En todo la lado democracia hay. más antigua del En mundo. todo lado hay, pero yo me refiero a la impronta que ha tenido esta Asamblea Legislativa respecto a la anterior, respecto a las anteriores. Creo que hay un Ha habido poquito más. una diferencia sustancial, Rubén. A ver. Esta asamblea derrotó el autoritarismo del MAS en la asamblea. Y algunos dicen, es que el anterior tenía 2/3, pero estábamos igualitos. Porque todo el requisito en el reglamento de debate donde antes se necesitaban 2/3, en esta lo bajaron ilegalmente a mayoría absoluta. Entonces estábamos en exactamente la misma situación y el gobierno, el oficialismo, lo que pasa es que quiso ser autoritario permanentemente. Entonces, cuando tú tienes a alguien que desde el oficialismo, desde la testera, viola el reglamento, la constitución, las leyes, no te quejes de que las soluciones se desvíen por un cauce que nunca debería estar. Claro que Pero sí. aquí hay un responsable. Cuando hay una violación, ¿no? Es como decir, es que la chica estaba con minifalda. No, no es lo mismo el violador que la persona violada. No es lo mismo el asaltante que el asaltado. Cuando hay un asalto hay violencia, porque el asaltado se defiende. Entonces sí, podemos criticar la violencia, pero tenemos que saber identificar quién es el asaltante y quién es el asaltado. Cuando hablamos de esa violencia. Muy bien. Y no hacerlo me parece hacer una irresponsabilidad, por no decir algo tendencioso. Habrá que hacer un estudio hasta sociopolítico para determinar, establecer exactamente cómo falló esta Asamblea Legislativa en estos aspectos. Incumplieron la norma, fueron autoritarios, falló en la fueron forma violentos. Y tuvo éxito en el propósito. Quizás. El más, ya no más. Quizás. Ahora, cambiando de tema, ya nomás se han visto o se perciben disputas en las bancadas nuevas, diputado. Usted que tiene experiencia, usted que conoce el reglamento de la Cámara de Diputados y de la misma Asamblea Legislativa, que se rige por el reglamento de la Cámara de Diputados, ¿cómo se elige al presidente de la Cámara de Diputados y cómo al presidente de la Cámara de Senadores con estas bancadas ya establecidas? La primera mayoría corresponde en este momento al PDC, tanto en diputados como en senadores. Pero por ahí escuchamos a diputados y senadores electos de libre decir que también les corresponde. ¿Nos puede explicar brevemente, diputado, cómo se opera? Claro que sí. Y yo fui objeto de mucha controversia al respecto. Lo pongo entre... No sé si recuerdas que yo propuse que, siendo la oposición la primera mayoría ante el quiebre del MAS, le correspondía a la oposición presidir la Cámara de Diputados. Y ahí salieron gente de CC como Ormachea y Arajón. No, ¿qué les pasa? Es el gobierno el que tiene el derecho de presidir, que tiene que presidir la Cámara, que no está en el reglamento, pero esa fue la posición del oficialismo de CC, ¿no? Con relación a ese tema. Yo quiero ver si ahora el diputado, ahora senador Ormachea, va a seguir con esa misma lógica. ¿Por qué? El reglamento habla de bloque de mayoría y de bloque de minoría. El bloque de mayoría es quienes consiguen la mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno de los votos presentes, dice el reglamento, el artículo 64 creo que es. Entonces, ninguno por sí solo es mayoría. Sí. Entonces,
no quiero hablar de partidos, hablemos de ABC. A resulta elegido presidente, pero entre B y C se juntan en el Parlamento y son el bloque de mayoría. El reglamento les permite perfectamente presidir la Cámara. Eso ha ocurrido en el pasado, eso ocurre permanentemente en los consejos municipales, es así el reglamento. Entonces, si A es presidente y no logra el consenso de B o de C para lograr la mayoría, pues va a ser en el Parlamento, el gobierno, el bloque de minoría. Y esto es así en el reglamento. Por eso justamente yo critiqué tanto y fue, digamos, un aspecto de distanciamiento con Comunidad Ciudadana, porque para mí era inconcebible que siendo nosotros, ante la ruptura del MAS entre vistas y arcistas, siendo los opositores la primera mayoría, no tuviéramos la capacidad de generar un consenso interno y hacer valer esa primera mayoría para presidir la Cámara de Diputados. Insisto, gente que ahora va a estar en la siguiente legislatura: Carlos Alarcón, José Maldonado, Ormachea, Reyes, sostenían que no, que la presidencia de la Cámara correspondía al partido de gobierno. Quiero ver en la próxima legislatura si van a mantener esa posición que para mí desde el inicio estaba errada, y ahora lo podemos ver con claridad. Insisto, si A es gobierno y no logra el apoyo de B o no logra el apoyo de C, pero B y C sí logran una mayoría congresal, pues ellos van a presidir la Cámara y no el partido de gobierno. Entendido. Y eso es lo que muy probablemente puede pasar. Dependerá justamente del presidente que salga electo, de su habilidad de generar el consenso y asegurar una mayoría parlamentaria. Claro, pero el reglamento permite cualquier tipo de combinación para conformar el bloque de mayoría. Entendido. Entonces, sus colegas que han sido reelegidos van a tener que ser consecuentes. A ver si lo son, porque hemos visto que por lo general no lo son. Gracias, diputado, por el tiempo que nos ha concedido de hablar, incluso más allá del tiempo previsto. Siempre es un gusto hablar con el diputado Roca. Hasta otra oportunidad. Gracias, Rubén. Siempre un gusto también conversar contigo, estar en tu programa, y un saludo a todos los oyentes de La Razón. Gracias, pues. Le decimos al diputado Miguel Roca, el diputado disidente de Comunidad Ciudadana. Hemos hablado con él sobre varios aspectos y incluso hicimos una evaluación respecto de esta asamblea que se va. Culpa a la mala gestión de la presidencia de la Asamblea Legislativa, al autoritarismo, por los bochornos que han habido durante estos casi 5 años del periodo legislativo actual. ¿Qué va a pasar con la nueva Asamblea Legislativa? Acaba de aclararnos también, en función del reglamento, el diputado Roca, que cualquiera de las 3 fuerzas políticas con representación legislativa, las que tienen mayoría, porque también hay 2 que tienen minoría, hablamos de Súmate y de la Alianza Popular, que tienen representación mínima, pero en este orden, PDC, Libre y Unidad tienen una representación mayoritaria en la Asamblea Legislativa, unos más que otros, es cierto, pero ya Unidad de Samuel Doria Medina ha expresado su respaldo al PDC de Rodrigo Paz. Consiguientemente, podrían hacer estas 2 fuerzas políticas la primera mayoría, y se entiende de que quien sea electo presidente de la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores va a salir de ese acuerdo entre estas 2 fuerzas políticas. Quería terminar mi comentario nada más con este repaso que hacíamos a las segundas vueltas en la región. Nosotros lo hemos percibido, entendiendo de la convocatoria a elecciones del 3 de abril hasta la fecha, o hasta cuando se entreguen las credenciales, van a pasar 7 meses. 7 meses los bolivianos hemos desperdiciado nuestro tiempo en un asunto que, si bien es crucial, la elección del próximo gobierno, pero muy largo, muy largo. Y entre la primera vuelta, del 17 de agosto al 19 de octubre, van a pasar 2 meses, y es la primera experiencia en Bolivia y re larga. Vamos a repasar. En Argentina son 30 días después de la primera vuelta a la segunda vuelta, el lapso para organizar este segundo proceso. En Brasil, 20 días después de la primera votación a la segunda votación. En Colombia son
3 semanas siguientes. Es el tiempo más mínimo en la región. En Chile son 30 días, en Ecuador son 45 días, en Perú dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, y en Uruguay un mes después. El otro día hablábamos con el vocal Tawichi, él consideraba de que hay que modificar la Constitución para establecer de que el tiempo entre la primera vuelta y la segunda vuelta sea más corto. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Queremos expresar nuestras condolencias a nuestro compañero de trabajo, Carlos Pradel. Lamentablemente ha perdido a su papá. Carlitos, un abrazo, que el abrazo de tus compañeros te mantengan firme, y hay que tener siempre en el recuerdo de que tuviste un gran papá. Que descanse en paz tu papá. Finalmente leemos los titulares de nuestra edición de Papel Digital de este jueves 16 de octubre. Adelante, por favor. Ahí está la apertura de La Razón. El Senado sanciona la ley que difiere el pago de créditos. La norma legal fue remitida al Ejecutivo para su promulgación y posterior reglamentación. Prestatarios dicen que 1,2 millones de personas se beneficiarán con el aplazamiento de sus cuotas. En la fotografía vemos a los dos candidatos. Ayer han cerrado sus campañas, cierre de campañas. Rodrigo Paz y Tuto Quiroga llaman a votar el domingo. Fueron gigantescas las concentraciones de ambos candidatos. El uno, Rodrigo Paz, en Tarija, en su ciudad natal, y el otro, Jorge Quiroga, en la Plaza Villarruel, en La Paz. Mostrábamos nosotros ayer fotografías y videos. Fuimos a una cobertura ahí. Se ha convertido en una fiesta cualquiera el cierre de campaña de Tuto Quiroga. Cerveza, sucumbe y ya imaginarán la madrugada. En llamaditas, por favor. Desde hoy rige el silencio electoral para el balotaje y la subapertura. El agro demanda 70 millones de litros de diésel para la siembra, pero el gobierno solo compromete la mitad. Cámara Alta aprueba la ley para la provisión de carburantes, impulsada por el Comité Pro Santa Cruz. El FMI: crece la deuda pública de los países de Latinoamérica. Ese es su informe. Habrá Día del Hombre en el país en honor a Tupac Katari. Tras 17 años, Estados Unidos dirige su atención hacia Bolivia. Ustedes recuerdan, el martes, el Marco Rubio, el secretario de Estado, ha dicho que hay posibilidades de mejores relaciones entre Estados Unidos y Bolivia a raíz del balotaje y los candidatos que son de derecha, Rodrigo Paz y Tuto Quiroga. A la última de las llamadas, arriba en el cintillo, Vaca volverá a jugar desde el 12 de enero de 2026. A este jugador del Bolívar y de la selección le dieron 8 meses de sanción por dopaje. Amigos, hemos terminado nuestra transmisión digital de este jueves 16 de octubre. Volvemos mañana a las 8 en punto. Quiero adelantarles, el domingo, día de las elecciones, vamos a tener transmisión de nuestro programa, de nuestra transmisión, de nuestro programa de La Razón Plus, de los resultados de la elección. Entre las 7 de la noche, 19 horas, a las 21, tenemos un equipo trabajando con analistas, con periodistas, para ver los resultados de las elecciones y para proyectar la situación del próximo gobierno. Ese adelanto les damos. Nuestra transmisión digital de La Razón del Voto estará en nuestras redes sociales, en nuestro portal digital, también en YouTube, Twitch, Instagram, TikTok, Facebook y X. Con ese anuncio me despido. Hasta mañana. Chao, chao. Los actores suelen ser muy terrenales. Les dije, cuando vayamos